Hola amigos, vamos a ver cómo calcular un volumen de revolución. ¿Ven esta gráfica de f de x igual raíz cuadrada de x que tenemos acá? Bien, tenemos una gráfica de una función raíz cuadrada de x. Tenemos un intervalo en el eje de las x que va de 1 a 4. El área encerrada entre el eje de las x y el gráfico de la función le llamamos S1, superficie 1. Y el gráfico encerrado entre la función y el eje de las y le llamamos S2, superficie 2. Vamos a calcular los 4 volúmenes engendrados. El primero al girar la superficie 1 alrededor del eje de las X. El segundo al girar la superficie 1 alrededor del eje de las Y. El tercero al girar la superficie 2 alrededor del eje de las Y. Y el cuarto al girar la superficie 2 alrededor del eje de las X. Vamos a darle ya. Bien, acá tenemos el gráfico de una función que en este caso, en este ejercicio, la función es raíz cuadrada de x, es la que está dibujada en rojo, y tenemos un intervalo en el eje de las x, es el intervalo que va de 1 a 4. Observen que el área encerrada entre el gráfico, el eje de las x, y dentro del intervalo que va de 1 a 4, yo le llamé S1, superficie 1, la que está pintada de amarillo. Vamos a imaginar esa superficie girando alrededor del eje X y luego girando alrededor del eje Y. Los cuerpos que se generan son estos que están acá. Le llamo Bx al volumen engendrado al girar la superficie 1, la amarilla, alrededor o en torno al eje X. Y observen que en este caso el cuerpo que se genera tiene la forma como de un vaso, como de un tambor, algo así, más o menos. Y si la misma superficie la hacemos girar en torno al eje de las Y, genera un volumen que tiene la forma de como una rosquilla especial o como una especie de flan o un budín. Al primero muchos cursos le llaman volumen de disco y al segundo le llaman volumen de tubo. Pero bueno, la analogía con un disco, con un tubo, realmente va a depender de la función, ¿no es cierto? Bien, y para calcular estos volúmenes tenemos dos fórmulas, una para cada uno. Aquí tenemos las fórmulas. Ambas fórmulas son con cálculos integrales. El volumen engendrado del gráfico girando alrededor del eje de las X es, como dice acá, pi por la integral entre a y b, donde a y b serían los extremos del intervalo. En este caso, en este ejemplo que vamos a resolver, el a sería el 1 y el b sería el 4. Siempre se pone abajo el menor en la integral de la función f de x elevada al cuadrado. Y el caso del volumen girando alrededor del eje de la y, la fórmula es 2pi por integral entre a y b de x por la función. Bien, vamos a efectuar los cálculos. Para la función que nosotros tenemos, la fórmula dice Bx es igual a pi por integral de 1 a 4, el a y el b de la fórmula son, como dijimos hoy, el 1 y el 4 los extremos del intervalo, de la función f de x, que en nuestro caso es raíz cuadrada de x, elevada, como dice la fórmula, al cuadrado. Cancelamos la raíz cuadrada con el cuadrado y queda integral de x, que es x a la 1, y hacemos la primitiva de x a la 1, que si bien recuerdan, la fórmula de la primitiva de x a la n para cualquier n distinto de menos 1 es x a la n más 1 sobre n más 1. Ergo, en nuestro caso, como el n vale 1, la primitiva quedaría pi por x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, o sea, x a la 2 sobre 2. Y como ya hicimos la primitiva, y como tenemos un intervalo, les recuerdo que acá hay que aplicar la regla de Barrow. O sea, en lugar de poner más c más la constante arbitraria, le ponemos el palito por detrás con el intervalo que va de 1 a 4, de esta manera. Y ahora lo que había que hacer era sustituir la x por el de arriba menos sustituir la x por el de abajo. O sea, suplanto la x por 4 menos suplanto la x por 1.
y queda 4 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. 4 al cuadrado 16, 16 dividido 2 es 8. 1 al cuadrado es 1, quedaría 8 menos 1 medio. 8 son 16 medios menos 1 medio, serían 15 medios. O sea que el volumen en torno al eje X daría 15 medios pi, porque el pi lo arrastramos hasta el final. Este es nuestro primer volumen. ¿Qué tal? Bueno, si quieren pausen para copiar y seguimos. Bien, para allá el volumen girando alrededor del eje de la Y, el que generaba esa rosquilla especial, también podríamos decir que tenía la forma como parecida a lo que podría ser un estadio de fútbol. Aplicamos ahora la segunda fórmula. 2pi integral de x por y en lugar de f de x, obviamente ponemos nuestra f de x, que es raíz cuadrada de x. Bien, x es x a la 1 y raíz cuadrada de x, por una propiedad de la potencia, es x elevada a la 1 medio. Y producto de potencia igual base, sumamos los exponentes. 1 más 1 medio son 3 medios. Y ahora procedemos a calcular la primitiva con la misma fórmula que usamos hoy, que es sumarle 1 al exponente, 3 medios más 1, sobre el mismo valor que el exponente, o sea 3 medios más 1. Y atrás le ponemos el palito de 1 a 4, que me vengo comiendo el intervalo desde que arranqué. ¡Ay, pelado comilón! Acá va el intervalo, de 1 a 4. Vamos a ponerlo con rojo, ¿no? Cuando se equivocan los profesores les ponen con rojo. Mira vos, yo me lo pongo con rojo. Acá me comí el 1 y el 4. El 1 y el 4. El 1 y el 4. Y listo. Bien, 3 medios más 1 son 5 medios. Así que quedaría 2pi por x a la 5 medios sobre 5 medios. Pero en vez de poner dividido 5 medios, puedo poner multiplicado por 2 quintos. Multiplicarlo por el inverso. Por 2 quintos. Y ahora multiplico el 2 quintos por el 2 y quedaría 4 quintos. El 2 que está adelante. 4 quintos por pi por x a la 5 medios, y acá hacemos el barrow de 1 a 4, o sea lo que vamos a hacer es suplantar la x por 4 menos la x por 1 como hicimos hoy. Daría 4 quintos pi por 4 a la 5 medios menos 1 a la 5 medios. 4 a la 5 medios se calcula de la siguiente manera. El 5 medios es lo mismo que elevado a la 1 medio y elevado a la 5. Y elevado a la 1 medio es raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 es 2. 2 a la 5 da 32. Y 1 elevado a la cualquier cosa es 1. Así que 32 menos 1, 31. Y bueno, multiplicamos 31 por 4 quintos. Para eso hay que multiplicar 31 por 4. Serían 30 por 4, 120. 4 por 1 a 4, 124 quintos. Así que sería 124 quintos pi. ¿Qué tal? Bien, y aquí tenemos el dibujo o la figura que corresponde a la superficie 2 girando en torno al eje de la Y. Y se utiliza la misma fórmula de discos que para el primer caso, pero ahora tenemos que trabajar con el intervalo de valores que están sobre el eje de la Y con la función inversa. Observen que los extremos de integración son f de a y f de b. Nuestro a y nuestro b eran 1 y 4. Por lo tanto, vamos a hacer f de 1, que es hacer en nuestra función raíz cuadrada de 1, que da obviamente 1. Y f de 4, que es hacer raíz cuadrada de 4, que es obviamente 2. Así que ya tenemos los extremos de integración. Observen que el menor de los valores es el que se pone debajo en el símbolo de integración. Y en este caso el menor es 1. Así que el volumen en torno al eje de la Y sería pi por integral entre 1 y 2. Y acá tenemos que poner la función inversa elevada al cuadrado. Para encontrar la función inversa lo que hacíamos es igualar la función a un valor genérico y despejar la x.
como la raíz cuadrada pasa para el otro lado como elevado al cuadrado, queda que x es igual a y al cuadrado. Esta es la función inversa y la colocamos acá en la fórmula, pero ojo, recuerden que la fórmula es la función inversa elevada al cuadrado, o sea, y al cuadrado nuevamente al cuadrado. Entonces quedaría pi por integral de 1 a 2 y potencia de potencia elevado y vuelto a elevar se multiplican los exponentes. 2 por 2 es 4, quedaría i a la 4. Le aplicamos la primitiva de la fórmula de la potencia, que es i a la 5 sobre 5. ¿Recuerdan? Se le suma 1 al exponente y se divide entre el mismo número. Y aquí poníamos la barrita del barro, en este caso entre 1 y 2. Suplantamos la i por 2 menos la i por 1. Y esta operación nos da 31 quintos, por ende el resultado es 31 quintos pi. Y ahora pasamos al cuarto y último caso, no se lo pierdan. Bien, aquí tenemos el cuarto y último caso, donde la superficie 2 gira alrededor del eje de las X. Y observamos que se forma ese tubo de una forma media especial. Acá tenemos la superficie 2. Y al girar en torno al eje de las X, genera ese cuerpo entre macizo y hueco. Bien, la función inversa ya la tenemos calculada de la parte anterior y era i al cuadrado, y el f de a y el f de b también los tenemos calculados, eran 1 y 2, así que este volumen sería 2pi por integral entre 1 y 2, ponemos la menor de las imágenes debajo, de i por la función inversa de i que había dado i al cuadrado. Como i por i al cuadrado es i a la 3, simplemente reducimos la expresión y procedemos a calcular la primitiva. La primitiva de i a la 3, como todas las anteriores, es i a la 4 sobre 4. Aumenta 1 el exponente y se divide entre dicho número, con el palito del barrow entre 1 y 2. Por ende aplicamos el barrow, es 2 a la 4 sobre 4 menos 1 a la 4 sobre 4. Operamos dentro del paréntesis y eso da 15 cuartos. Puedo simplificar este 2 que está delante del pi con este 4 que está en el denominador y quedaría 15 medios pi. ¿Qué tal? Y este es el volumen de ese cuerpo extraño que se engendró al girar la superficie 2 en torno al eje de las X. Lo importante es que ya utilizamos una función muy sencilla, f de x igual raíz cuadrada de x, pero esto es válido para cualquier función y se implementa siempre de la misma manera. Dependiendo del ejercicio, podría ser que para calcular la primitiva haya que aplicar algún método de primitivización, como son partes, sustitución o fracciones simples. Métodos de integración que ya vimos en la lista de reproducción en la que voy a poner este video y se las dejo en la tarjeta y al final del video. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.